Roma de hoy advierten que decisión de convertir Basílica de Santa Sofía en mezquita pondría en riesgo el diálogo interreligioso. Vaticano exhorta a tener actitud de esperanza ante la pandemia. Y grupos pro familia rechazan avance de proyecto de infancia trans en Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, amigos, en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Es un gusto que estén con nosotros. Soy Silvia Ordóñez. Ahora nos conectamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, que nos trae una entrevista con el director de estudios del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de Roma, quien analizó la decisión del gobierno de Turquía de convertir la Basílica de Santa Sofía en una mezquita. Te escuchamos, Miguel. Hola Eddie, un saludo desde la capital de Italia. Con motivo de la decisión del gobierno de Turquía de convertir la Basílica de Santa Sofía en Estambul en una mezquita, el Papa Francisco afirmó sentirse entristecido. Este templo del siglo VI es uno de los más importantes para la cristiandad y el más emblemático para los ortodoxos. Sin embargo, tras la conquista otomana de Constantinopla en el año 1453, se convirtió en una mezquita y posteriormente en el año 1935 en un museo. Hemos conversado con el director del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos, quien ha advertido que esta decisión podría poner en riesgo el diálogo interreligioso. En mi opinión, el paso dado de volver a consagrar Santa Sofía como una mezquita puede poner en grave peligro el diálogo interreligioso, pero también las opciones para la esperanza. El peligro reside en que los participantes en el diálogo interreligioso necesitan un respeto recíproco y muestras de reverencia hacia la dignidad del otro y de respeto a las personas. En este sentido, la reacción de muchos cristianos ante este paso ha sido interpretarlo como una demostración de poder del presidente de Turquía, que utilizó una iglesia histórica cristiana, luego convertida primero en mezquita y luego en museo, para dedicarla únicamente al culto islámico. Es ese juego de poder lo que lo hace muy problemático desde el punto de vista de los actores del diálogo interreligioso. En la entrevista, el religioso recordó la sacralidad de la basílica y advirtió que no debe convertirse en un mero decorado para hacerse fotografías o en un simple almacén de arte o una arquitectura desprovista de toda sacralidad. El director de estudios del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos explicó también que el gobierno turco encontró el respaldo de los musulmanes en todo el mundo para tomar esta decisión, aunque recordó que algunas reacciones en el mundo islámico habrían pedido una mayor prudencia y respeto para las comunidades cristianas locales, precisamente para evitar perjudicar el diálogo interreligioso. La mayor parte de los musulmanes de todo el mundo ha apoyado la decisión del gobierno turco, porque, de acuerdo con la ley islámica tradicional, el lugar convertido en mezquita a sus ojos debe seguir siendo una mezquita. Por lo tanto, la mayoría de las reacciones han sido positivas. Ha habido algunas reacciones más prudentes que defendían que se tenía que haber producido un mayor diálogo y respeto por las comunidades cristianas locales antes de tomar esta medida. Pero en general, hablando con musulmanes de todo el mundo, hay un respaldo a esta decisión. En la entrevista valoró también el fenómeno del crecimiento del Islam en Europa. En ese sentido, invitó a no verlo como un acto hostil y recordó que el crecimiento del número de musulmanes en el continente europeo está relacionado con la natalidad. Una amenaza real. El número de musulmanes en Europa crece continuamente por la inmigración y por la tasa de natalidad. Entonces, en ese sentido, el Islam está dejando una huella cada vez más profunda en la Europa occidental cada año, como podemos ver hasta el momento. Uno podría interpretar la islamización como algo inofensivo o la podría interpretar como algo hostil. En ese sentido, los musulmanes que vienen a Europa y que quieren traer con ellos a sus familias, buscan un lugar donde disfrutar de la libertad, y no hay nada hostil en ello. Es un deseo de cualquiera para sus familias y sus hijos. Esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel.
Es difícil entender la gravedad de esta medida del gobierno turco con respecto a la iglesia Santa Sofía, a menos de que la imaginemos como nuestra Basílica de San Pedro, porque es el equivalente en Oriente a lo que es la Basílica de San Pedro para los cristianos de rito latino de Occidente, o sea, la principal basílica. Imagínense ustedes si la Basílica de San Pedro, por una decisión de un gobierno, fuera convertida a un edificio de culto de otra religión. Es por eso que los obispos de Estados Unidos, en solidaridad con la Iglesia Greco-Ortodoxa de Estados Unidos, han convocado un día de duelo, el día de mañana justamente, por esta medida que atropella, ¿no?, la buena voluntad que debe primar en la relación entre las religiones. Así es, me parece que igual, como se explica en la entrevista, es una declaración bastante fuerte de esta división entre el grupo de musulmanes y cristianos, entonces eso creo que es algo que se ve bastante reflejado en esta decisión. Incluso el presidente ha tomado la decisión de invitar al Papa a estar presente en esta inauguración de la mezquita, así que realmente creo que por ahí se ve también un poco la falta de sensibilidad y el enfoque de esta decisión que se está tomando. En efecto. En otras noticias les contamos que la Pontificia Academia para la Vida publicó un texto en el que nos alienta a tener una actitud positiva frente a la pandemia del COVID-19. Veamos. Hace unos días, la Pontificia Academia para la Vida publicó un documento titulado Comunidad Humana en la Era de la Pandemia, Consideraciones Intempestivas sobre el Renacimiento de la Vida. Dicho texto señala que todos estamos llamados a hacer nuestra parte y advierte que mitigar las consecuencias de la crisis implica renunciar a la noción de que la ayuda vendrá del gobierno, como si fuera un deus ex machina que deja a todos los ciudadanos responsables fuera de la ecuación, intocables en su búsqueda de intereses personales. En ese sentido, el documento continúa explicando que existen dos tentaciones opuestas. Por un lado, la resignación que se sufre pasivamente por los acontecimientos y por otro, la nostalgia que se tiene por un retorno al pasado, solo anhelando lo que había antes. Además, el texto alerta que a diferencia de otros desastres, la pandemia no afecta a todos los países al mismo tiempo, sino que este virus se encuentra aumentando las desigualdades e injusticias ya existentes y muchos países que carecen de los recursos y servicios para hacerle frente adecuadamente dependen de la asistencia de la comunidad internacional. Frente a todo esto, la Pontificia Academia para la Vida resalta que es hora de imaginar y poner en práctica un proyecto de convivencia humana que permita un futuro mejor para todos y cada uno. Finalmente, subraya que el acceso a una atención de salud de calidad y a los medicamentos esenciales debe reconocerse como un derecho humano universal y añade que de esta premisa se desprenden dos conclusiones. La primera es que el acceso a las mejores oportunidades de prevención, diagnóstico y tratamiento deben ser mundiales, como la distribución futura de una vacuna, mientras que la segunda conclusión se refiere a la definición de la investigación científica responsable. En otras informaciones, activistas pro familia en México rechazaron las iniciativas de infancia trans y la prohibición de las terapias de conversión que están avanzando para su aprobación en el Congreso de Ciudad de México. Para darnos los detalles al respecto, está conectado con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, es un gusto tenerte nuevamente en EWTN Noticias. Hola, mucho gusto. Rodrigo, cuéntanos qué buscan estas dos iniciativas de infancia trans y la prohibición de las terapias de conversión que están siendo debatidas en el Congreso de Ciudad de México. Las iniciativas que se presentaron, por un lado, lo que tratan de promover es las infancias trans y por otro lado, prohibir las terapias de reconversión. Entonces, si las vemos en su conjunto, por un lado, vemos que el gobierno de la Ciudad de México está totalmente inmerso en lo que es la ideología de género y por lo tanto quiere imponerla. Promueven los contenidos educativos, en las políticas educativas, la confusión de género. Entonces, fíjense muy bien qué es lo que pasa. Por un lado meten la cuestión de infancias trans para que los menores de edad cambien su identidad sexual
y por el otro lado prohíben o quieren prohibir cualquier tipo de terapias que ayuden a las personas para que puedan reencontrarse con su sexo biológico. Entonces, es como una pinza lo que quieren hacer. Nos dicen legisladores de esa Cámara que van a atenuar esto en sus dictámenes, pero las iniciativas son muy, muy negativas. ¿Y cuáles son las acciones que están realizando como líderes pro vida para hacer frente a estas dos iniciativas? Por un lado, estamos haciendo una campaña en Citizen Go para que el mensaje en estos tiempos de pandemia pueda llegarles a los legisladores y también a la jefa de gobierno. Por otro lado, estamos buscando a los legisladores para hacerles saber nuestro parecer, nuestros estudios, nuestras reflexiones de por qué no es algo para el bien común esto. Uno de los promoventes se basa en 17 casos. Estamos hablando de que en la capital hay millones de personas y para facilitarles un trámite quieren cambiar la ley para toda la Ciudad de México. También estamos en el aire, es decir, en campañas de redes sociales y pedimos que se sumen con citas tuiteras. Y también estamos armando pues lo que son el llamarle a los representantes para externarles nuestra preocupación. Y para finales de semana estén muy atentos porque vamos a convocar también algunas otras acciones extraordinarias. Finalmente, Rodrigo, ¿qué llamado harías a la ciudadanía en general con respecto al debate de estos proyectos? Es muy importante ubicar que la ideología de género como agenda globalista se está ensañando en México a través de la Secretaría de Gobernación y en términos de gobierno y Cámara en la Ciudad de México. Pero también hay que decirlo, estamos recibiendo una terrible noticia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere forzar, violando la división de poderes y la soberanía del Estado de Veracruz, quiere forzar a que ese Congreso tenga que despenalizar el aborto y reconocer como derecho el asesinato del ser humano en su etapa más vulnerable, que es la de gestación. Esto podría desencadenar una reacción en cadena. Por eso les pedimos que se sumen a la petición que estamos haciendo en Citizen Go. La Corte quiere legalizar el aborto. Esa también, súmense y hagamos la mayor presión posible para que esta barbarie pare. Rodrigo Iván Cortés, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Es un gusto. Gracias nuevamente, Rodrigo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, más de 10.000 personas fueron beneficiadas con alimentos gracias a Cáritas Piura y Tumbes en Perú. Además, pintan mensaje de Baby Lives Matter afuera de clínica de Planned Parenthood. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos vamos rápidamente con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos traerá información sobre la campaña de Cáritas Piura y Tumbes, que ha beneficiado a más de 10.000 personas en este tiempo de pandemia. Adelante, Alessandra. Hola Silvia, hola Eddie, reciban un cálido saludo desde las oficinas de Asiprensa en Lima. Les cuento que hace unos días, el arzobispado de Piura, en el norte peruano, anunció que más de 10.000 personas fueron beneficiadas con alimentos en este tiempo de pandemia, gracias a Cáritas Piura y Tumbes. Según detalló el arzobispado de Piura, desde que inició la pandemia, Cáritas Arquidiocesana viene llevando incansablemente la caridad de Cristo a quienes más lo necesitan, siguiendo el pedido del arzobispo metropolitano de la región, Monseñor José Antonio Eguren. Al respecto, se anunció a través de la página web del arzobispado que en esta ocasión se ha ayudado especialmente a aquellas personas enfermas de coronavirus que junto con sus familias están cumpliendo el tiempo de cuarentena, como ancianos, niños, personas con habilidades especiales, inmigrantes venezolanos, quienes están padeciendo durante la emergencia sanitaria.
En esa línea, se dio a conocer que en estos últimos días se han distribuido más de 40 toneladas de productos alimenticios a través de paquetes que contienen alimentos no perecibles y víveres, especialmente preparados para el consumo, llegando a apoyar a más de 2.000 familias de Piura y Tumbes, lo cual hace un total de 10.000 personas beneficiadas hasta el momento. Alentamos a todos los que quieran colaborar con esta iniciativa a que se contacten con Cáritas Piura y Tumbes a través del correo cpiura.administracion@caritas.org.p. Ahora continuamos con noticias de Arequipa y les contamos que el arzobispo de la ciudad, Monseñor Javier del Río Alba, animó a poner la esperanza en Dios ante los problemas y dificultades causadas por la pandemia del coronavirus. En su mensaje semanal titulado La esperanza no defrauda, Monseñor del Río mencionó que la pandemia del COVID-19 se sigue extendiendo en el Perú y de manera particular en la ciudad de Arequipa. En esa línea, indicó que es posible ver hospitales colapsados, personas rogando por un poco de oxígeno, así como la quiebra de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y padres de familia que no cuentan con los medios necesarios para proveer su hogar. Ante esta situación, y tras comentar que recibe cada vez más pedidos de oración por enfermos de coronavirus, el arzobispo resaltó que un recurso esencial para afrontar la pandemia y sus desafíos es la esperanza que nos viene del Señor, la esperanza cristiana que está viva y que surge del encuentro personal con Jesucristo. Por otro lado, hace unos días se realizó la segunda expoventa virtual San José Artesano, que presentó obras inéditas de 20 artistas peruanos que tienen como tema central la cruz en el arte popular. La exposición virtual fue organizada por el Instituto Cultural, Teatral y Social del Perú, ICTIS. Este evento presentó 28 obras inéditas, elaboradas por artistas peruanos en diversos materiales. Javier Leturia, director del ICTIS, destacó que los artistas se han inspirado en la Fiesta de la Cruz, que se celebra particularmente en el mes de mayo, pero también en la celebración del mes de septiembre, el día 14, y en el mes de octubre. En ese sentido, manifestó que las personas tienen la oportunidad de adquirir las obras con la idea de apoyar a los artistas peruanos, pero también con la alegría de poder incorporar una pieza artística especial y única a sus hogares. Por otro lado, se dio a conocer que las esculturas han sido realizadas con materiales como arcilla, cerámica, madera e incluso plata y oro, por artistas que provienen de distintas regiones del Perú, como Ayacucho, Cusco y Lima. Las hermosas artesanías siguen a la venta y pueden encontrarse en el catálogo de la exposición, publicado en la página web del Instituto Cultural, Teatral y Social, www.ictis.org. Silvia, Eddie, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias, informó Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Y hace poco, en Salt Lake City, ciudad del estado de Utah, en Estados Unidos, un artista provida pintó el mensaje Baby Lives Matter, las vidas de los bebés importan, afuera de una clínica de Planned Parenthood. Veamos. Hace unos días, el mensaje Baby Lives Matter, las vidas de los bebés importan, fue pintado afuera de una clínica de la multinacional del aborto, Planned Parenthood, en Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos. Según se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del autor de la pintura, Tyler Hansen, el objetivo de esta frase fue el crear conciencia frente a la violación más indignante de los derechos humanos, que de acuerdo al artista, no ha sido debidamente abordada. En 2019, el aborto fue la principal causa de muerte a nivel mundial. Cerca de 43 millones de niños fueron negados del derecho más básico de todos, vivir. Por este motivo, me sentí inclinado a demostrar una pieza de protesta verdaderamente pacífica, dedicada a aquellos que fueron abandonados y sin voz. Asimismo, contó que tomando como referencia los recientes eventos en el país sobre los murales de Black Lives Matter, las vidas negras importan, pensó que esta acción crearía conciencia sobre una de las crisis de derechos humanos más grandes sobre la que nadie quiere hablar.
Cabe resaltar que de acuerdo al Guttmacher Institute, que alguna vez fue el brazo estadístico de Planned Parenthood, solo en 2017 se realizaron 862,000 abortos en Estados Unidos, donde esta práctica es legal y que permite realizarlo en algunos estados, incluso durante el último trimestre de embarazo. Este tipo de iniciativas positivas y creativas es lo que necesitamos para responder probablemente de una forma clara, pero al mismo tiempo positiva a este tipo de mensajes y al contexto difícil que está viviendo Estados Unidos. Y es lo que queremos de un mensaje como este, que sea veraz ante todo, justamente, ¿no? Si importan las vidas de los bebés, son las vidas de todos los bebés. No es como este lema Black Lives Matter, que por los que lo promueven oficialmente, solamente están interesados en las vidas del 2 o 3% de personas afroamericanas que son agredidas por la policía anualmente. O sea, el 70% de las víctimas afroamericanas que mueren a manos de afroamericanos delincuentes no importan. En este caso, verdaderamente importan todas las vidas de los bebés, independientemente de la raza, el sexo o si están en el vientre o fuera del vientre. Nuestra justicia tiene que comenzar ahí para ser veraz. Así es, realmente importante lo que comentas, porque lo que el artista busca es justamente defender el principio fundamental, que es del derecho a la vida desde la concepción. Y del 25 al 26 de julio, el Apostolado Católico para Hombres y Mujeres con Atracción al Mismo Sexo, que quieren vivir libremente una vida de castidad, Courage International, realizará una conferencia virtual especial para los miembros de la institución por sus 40 años de creación. Para conversar todos los detalles sobre este evento está conectada con nosotros Rosana Goñi, coordinadora de Courage International en español. Rosana, bienvenida a EWTN Noticias. Hola amigos de EWTN, muchísimas gracias por la invitación a poder compartir con ustedes estos 40 años de Courage. Rosana, cuéntanos, ¿qué significa para ustedes estos 40 años que cumple Courage International y qué frutos consideras que han alcanzado en este tiempo de servicio? Mira, creo que estos 40 años son una muestra de que Dios está a cargo del apostolado, que fue el padre John Harvey quien lo funda hace estos 40 años, solo con un pequeño grupo de unos 4 o 5 miembros en ese momento, en una iglesia pequeña en New York, en el estado de New York, en Estados Unidos. Y creo que Dios es el que funda esto a través de la generosidad del padre Harvey, estos miembros que se lanzan por primera vez, ¿no? Entonces, como Dios ha ido bendiciendo este apostolado, porque creo que ha estado y sigue estando fiel a lo que la iglesia nos enseña. Y cuando las raíces son bien plantadas, esto continúa. Entonces son 40 años que de verdad es una bendición gigante para nosotros. Y creo que una de las bendiciones más grandes, además de que hay un lugar para muchas personas que experimentan atracción al mismo sexo, donde pueden vivir en libertad y en plena fidelidad y en armonía con su identidad de ser hombre y mujer o mujer. Creo que el haber crecido después de ese grupito tan pequeño en New York, ahora estamos pues en más de 20 países y hay muchos miembros. Además, ya no solo es Courage, sino también en Courage, que es para padres y familiares de personas con atracción al mismo sexo. Eso es una bendición gigante, ¿no? Y en ese sentido, ¿nos podrías comentar de qué se trata esta conferencia que tendrán y cuáles serán algunos de los temas que abordarán en ella? Sí, claro. Mira, como son estos 40 años, entonces queremos enfatizar. Courage se basó y se fundó en ese grupo que les contaba al inicio en 5 metas. Entonces, las conferencias, que van a ser 5 a lo largo de estos 2 días, de este fin de semana que va a ser online la conferencia por primera vez, van a ser de estas 5 metas. Los temas fundamentales son la castidad, una vida de pureza, la oración, una vida espiritual, una vida honda de recepción de los sacramentos, hermandad, que es la amistad casta y pura, el apoyo mutuo, que es ayudarnos en esta lucha de la vida cristiana, como bueno, creo que todo cristiano está llamado a hacerlo también, y el buen ejemplo que algunos miembros del apostolado van a poder dar su testimonio ese día, el domingo creo que dan su testimonio para compartir lo que han vivido y que puede ser también en resonancia en el corazón de muchos de los que van a participar, ¿no? Finalmente, ¿qué mensaje les darías a aquellos que sienten atracción hacia personas de su mismo sexo, pero que buscan vivir la fe católica? Mira, creo que les diría que en la iglesia existe un lugar para todos los seres humanos que están buscando vivir
de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos enseña en la iglesia, ¿no? Entonces, que en la iglesia hay lugar para personas con atracción al mismo sexo, que quieren vivir una vida de libertad, de pureza, de armonía y de evangelización, y que quieran vivir en felicidad con su identidad como hombres y como mujeres, como hijos de Dios, con una dignidad única. Y que en la iglesia, como mamá, como madre, nos acoge, nos abraza, nos ama hondamente, y como maestra, que también es una madre así, nos enseña la verdad del Evangelio, la verdad de nuestra identidad, siempre iluminados por lo que la iglesia nos dice, ¿no? Entonces, creo que si es que tú estás escuchando esto y sientes atracciones al mismo sexo, aquí en la iglesia hay un lugar para ti donde puedes vivir esa libertad de tu identidad más profunda, y que nos podemos ayudar mutuamente, que hay mucha gente y muchos sacerdotes también que pueden ayudarte. Eso, creo que eso les diría. Rosana Goñi, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y por favor recen este sábado y domingo para que traiga muchos frutos esta conferencia. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Rosana. Y con eso, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta mañana.